Historia de la Cábala, desde el principio de la creación hasta Adán. Aproximadamente 13.500 millones de años después del Big Bang, aparecieron la materia, el tiempo y el espacio. Al estudio de estos fenómenos se dedica la física. Después de cientos de miles de años, aparecieron los átomos, que comenzaron a unirse en moléculas. Al estudio de los átomos y moléculas se dedica la química. 4.000 millones de años atrás, en el planeta Tierra, las moléculas se conectaron en organismos complejos. La historia de la vida orgánica es estudiada por la biología. Unos 70.000 años atrás, los organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens engendraron algo más sofisticado. Nosotros lo llamamos cultura. La evolución de la cultura en la humanidad es estudiada por la historia. 5.578 años atrás apareció el primer hombre, que reveló quién creó todo lo dicho anteriormente. Esta es la ciencia de la Cábala. Esta persona escribió el libro Ángel Secreto, Raziel HaMalach, y el nombre de este hombre era Adán. ¿Qué reveló Adán? Los términos de la Cábala, naturaleza y creador, representan la misma fuerza. La naturaleza nos desarrolla hacia cierta meta particular de dos maneras. Por un lado, todo evoluciona hacia la unión de todas sus partes. Por otro lado, existe una separación que lo conduce a una diversidad de elementos. Los cabalistas llegaron a la revelación que aquella fuerza que crea y sostiene la vida es la fuerza de amor y otorgamiento. El nacimiento del método cabalístico. La Cábala tiene su raíz en la antigua Mesopotamia, en la ciudad de Ur de Caldea. Una leyenda de esa época, sobre el siglo XVIII antes de la Era Común, habla de un poblador de Mesopotamia llamado Abraham, que en su estudio del mundo descubrió detrás de una variedad de manifestaciones de diferentes fuerzas de la naturaleza, una única fuerza. Abraham la llamó el Creador, y al método para revelar esta fuerza lo llamó Cábala, en hebreo recepción. La investigación de Abraham está esbozada en el libro Sefer Yetzirah, libro de la creación. Con el tiempo, el grupo de estudiantes creció a unos 3 millones de personas. Étnicamente, los primeros israelíes eran babilonios, o representantes de otros pueblos que se unieron al grupo de Abraham. Periodo del exilio de Egipto, el Pentateuco. El Pentateuco Torá fue escrito por Moisés, Moshe. La Torá no es una recolección de conflictos y dramas moralizantes. Detrás de los temas históricos hay una clara promesa cabalística: ama a tu prójimo como a ti mismo. La Torá es el manual sobre cómo unir a las personas. Periodo del primer y segundo templo. En el año 950 antes de la Era Común, el pueblo de Israel alcanza el punto más alto de unidad y construye el primer templo. En el año 586 antes de la Era Común, el primer templo fue destruido. Decenas de miles de judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Volviendo de Babilonia, los judíos construyeron el segundo templo en el año 516 antes de la Era Común. 200 años después, cuando el amor fraternal cambió por el odio sin razón, el segundo templo también fue destruido. La gran caída y las semillas de la liberación. Después de la destrucción del segundo templo, aparecieron dos textos. El primero, la Mishnah, la parte principal del Talmud, y el segundo, el libro del Zohar. El Zohar, poco después de ser escrito, fue escondido y se mantuvo oculto durante más de 1000 años, hasta que a finales del siglo XIII llegó a las manos del cabalista español el rabino Moshe de León. Según una versión, él descubrió el Zohar entre las hojas de un pergamino encontradas por un comerciante oriental, quien las usó como papel de envolver. El contenido del Zohar posee varias lecturas. En la descripción de las antiguas leyendas y parábolas podemos encontrar muchas capas ocultas. Nueva era, Cábala luriánica. Los cabalistas mantuvieron sus estudios en secreto, hasta que en el año 1570 un joven llamado Yitzhak Luria Ashkenazi, el Santo Ari, reveló la Cábala como una ciencia. La forma de presentación del Ari permitió el estudio de la Cábala a cualquier persona. El estudiante recibe de los textos del Ari la luz superior que lo eleva al nivel de la realidad espiritual. Cábala de la Ilustración. Desde entonces, la cadena de los más grandes cabalistas sigue desarrollando la Cábala, basándose en las enseñanzas del Ari. En la primera mitad del siglo XVIII, el gran cabalista Baal Shem Tov funda el popular movimiento denominado Hasidismo.
Pero maestros espirituales de la escuela tradicional de entonces consideraron prematuro la difusión de la Cábala entre las masas. A finales del siglo XVIII, en muchas comunidades empezó una verdadera guerra que amenazó con la división completa del pueblo. Este enfrentamiento existe hasta el día de hoy. Enfoque moderno en el estudio de la Cábala. El método del alcance espiritual para el hombre moderno fue creado por el gran cabalista del siglo XX, Rabbi Yehuda Ashlag, llamado Baal HaSulam. Él creó el tratado denominado El Estudio de las 10 Sefirot. Las 10 Sefirot componen la estructura interna del universo, que incluye en sí el mundo espiritual. El trabajo de Baal HaSulam fue continuado por su hijo mayor, Baruch Ashlag, Rabash. Él publicó todos los manuscritos de su padre y luego comenzó a escribir artículos en los que se detallan las etapas del camino espiritual. ¿Por qué necesitamos una sociedad que promueva la unidad? Nosotros podemos explorar cualquier fenómeno únicamente en una medida similar a la de él, cuando estamos inmersos en él en equivalencia de forma. Recordemos cómo funciona un receptor de radio. Se puede sintonizar cierta onda solo cuando se produce dentro de sí mismo exactamente la misma onda. Gracias al principio de equivalencia de forma, el grupo de Abraham pasó del paradigma del yo al nosotros y reveló al Creador la única fuerza, la fuerza de otorgamiento y amor. En el mundo de hoy, la unión de la sociedad es necesaria para la supervivencia. Por eso es tan importante acelerar la difusión de la técnica de Abraham, el método para alcanzar la unidad.